Eh, sí, Sebastián, siempre grabamos. A veces se me olvida, pero me lo recuerdan. Tengo aquí mis ayudas de memoria. Ya, aquí estamos. Entonces, la actividad que tenían para como ejercicio de aplicación, ¿cierto? Decía lo siguiente. El gerente de una empresa de retail, preocupado por no poder realizar la entrega de sus productos en el contexto de la emergencia sanitaria actual. Un segundo, voy a quitar la cámara porque quita mucho espacio. Ahora sí. Valora la incorporación de un stakeholder que haga el servicio de reparto. Para ello dispone de información de 3 candidatos con prestaciones similares que le han enviado un resumen de algunos indicadores basados en el nivel de satisfacción, y aquí está un poco la clave, por parte de sus clientes. Nos entregan el resumen de los resultados obtenidos en los últimos 14 meses, ¿sí? Y aquí está el resumen de las 3 empresas, ¿cierto? Con los distintos indicadores disponibles. Tenemos media, mediana, desviación típica, mínimo, máximo, y los percentiles 25 y 75, que en el fondo serían los cuartiles 1 y 3. Bien, entonces, lo primero que nos pedían era indicar las variables en estudio y su naturaleza. Entonces, claramente las variables en estudio aquí, primero era el nivel de satisfacción, ¿cierto? Y las empresas o los candidatos, ¿cierto? La satisfacción que estaba medida en escala de Likert sería una variable cualitativa ordinal, y las empresas serían una variable cualitativa nominal, ¿cierto? No podemos ordenarlas. Empresa 1 no es mejor que empresa 2. Alguien podría decirme cómo que no, si la empresa 3 tiene un promedio de satisfacción mejor, entonces esa debería ser la primera. Es que entonces en ese caso ya no estamos valorando la empresa, solo estamos valorando la satisfacción. Entonces no hay que confundir las variables, ¿de acuerdo? Bien. Importante de aclarar que al ser escala de Likert, ¿cierto? Es una variable cualitativa ordinal, pero como es una escala de Likert, recuerden, tiene unas ciertas características que podemos utilizarla como si fuera cuantitativa para simplemente aspectos descriptivos. Inferenciales no, pero descriptivos sí. ¿Por qué? Porque numéricamente la variable, en este caso la escala de valoración, es con sentido numérico. Vamos a poner un ejemplo de la satisfacción, que es un poco parecido a lo que ocurre, bien digo, lo que ocurre con la calidad percibida. Son escalas que se miden siempre en escalas de Likert, que pueden ser de 5 puntos, de 7 puntos, de 10 puntos. Hablamos bastante de esto cuando comenzamos el curso, y yo les decía que tuvieran siempre cuidado con este tipo de variables porque nos van a perseguir el resto de la carrera, creo yo. Cuando llegan a investigación de mercado, normalmente se valora satisfacción, se valora calidad, se valora lealtad, y casi todo está medido en escalas de tipo Likert. Bueno, ¿por qué la gran diferencia entre una escala de Likert y una variable cualitativa ordinal cualquiera? Porque la variable en escala de Likert tiene una escala, ¿cierto?, de valoración numérica que está asociada a una cualidad, en este caso la satisfacción, ¿cierto? Entonces, donde 1 sería nada satisfecho y 10, por ejemplo, sería muy satisfecho. Entonces, si nosotros pedimos valorar
a un grupo de personas y estas personas valoran 6, 7, 8, 5, etcétera, yo puedo hacer un promedio y ese promedio tiene sentido, ¿de acuerdo? A diferencia de si hago otra variable distinta que sea también ordinal, en la que no tendríamos ese sentido, ¿verdad? Permítanme un segundo. Esto nos da un promedio de 6,5. Entonces, si yo digo que la satisfacción de este grupo de personas es en promedio 6,5, ustedes automáticamente se posicionan aquí, mentalmente quiero decir, y dicen, bueno, entre un 6 y un 7 en una escala de 10 es bastante bueno. ¿Se fijan? A diferencia de si el promedio me diera 2, 2,5, 3, diríamos que la satisfacción es muy mala. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner el ejemplo de una variable que también es ordinal, ¿cierto? El caso del nivel educativo. Entonces el nivel educativo también es una escala ordinal, ¿cierto? Podría ser básico, le podemos asociar el valor 1, media, o el valor 2, ¿cierto? Técnico es el valor 3 y universitario 4. Entonces, si yo mido en un grupo de personas su nivel educativo, si yo mido en un grupo de personas el nivel educativo y mido 3, 2, 3, 4, este promedio me dará 3. Este 3 no tiene ningún sentido numérico, porque el que ellos en promedio tengan una categoría 3 no significa que en promedio son técnicos. ¿Se fijan? Entonces, este sí tiene un sentido numérico, este no tiene un sentido numérico. Entonces, esa es la gran particularidad que tienen las escalas de Likert. ¿De acuerdo? Por eso, a pesar de ser una variable cualitativa ordinal, vamos a tratarla como si fuera una variable cuantitativa, al menos en el aspecto más básico del análisis descriptivo. Por eso han podido registrarse sus distintos indicadores. ¿De acuerdo? No es que haya un error ni sea una contradicción. ¿De acuerdo? Eso es posible porque es una escala de valoración cuyos valores numéricos tienen sentido numérico, a diferencia de las otras variables ordinales que la categorización que hacemos no tiene un sentido numérico. ¿De acuerdo? Bien. El apartado B decía, confecciona el gráfico más adecuado que permita al gerente visualizar de manera comparativa las principales características de cada una de las empresas candidatas. Entonces, ¿cuál sería el gráfico más adecuado? ¿Qué gráfico hicieron? La verdad, sí. ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Cuál creyeron ustedes que era el más adecuado al principio? Pero primero, ¿lo primero fue el de caja o pensaron primero en un gráfico de barras? ¿Deberíamos hacer un gráfico circular? A lo mejor un histograma. Paulina, ¿o fue el de caja enseguida? Exactamente, dice comparativo. En realidad, el único gráfico que nos va a permitir hacer un análisis comparativo instantáneo de las tres empresas es el gráfico de cajas, no hay otro. ¿De acuerdo? Pero claro, el gráfico de cajas está diseñado para variables cuantitativas y en particular cuantitativas continuas o discretas pero con una escala de variación que sea amplia. ¿De acuerdo?
pero hay que aprender a hacerlo, Paulina. Entonces, producto de lo que comentábamos recién, el ser una escala de Likert la hace especial y por eso con ella podemos hacer un gráfico de cajas al menos de manera intuitiva. Entonces, me voy a ir a la pizarra para hacer nuestro gráfico de cajas. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer el gráfico de cajas, me van a disculpar si no quedan exactos, ya. Entonces, en el eje horizontal pondremos en este caso las empresas y en el eje vertical pondremos la satisfacción. Se fijan que es el único gráfico que me permite a mí incorporar las dos variables a la vez. Esa es la gracia que tiene el gráfico de cajas. Me permite cruzar la variable cuantitativa que yo tengo, cruzarla con alguna variable quali. Y eso no hay muchos gráficos que lo permitan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer escala, ¿vale? Recuerden que la escala, si lo tienen a mano, un segundo. Estoy copiando los... Se copió en este orden, ¿de acuerdo? Es decir, se copió como el primero es la media, la mediana, están en ese orden, ¿de acuerdo? Para que lo hagamos a mano porque no me deja trasladar la tabla. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces tenemos a la 1, la 2, aquí está la 2 y aquí estará la empresa 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense que el máximo valor, ahí lo tenemos completo. El máximo valor que tenemos entre las tres variables es el 7,6. ¿Sí? Si ustedes pueden tener la tabla a mano, pues sería mejor. Es 7,6. Recuerden que dijimos que de la escala teníamos que tener entre un 20 y un 40% más del máximo valor para que no quedara una escala ni demasiado exagerada ni demasiado disimulada. Entonces, si calculamos el 30% medio de 7,6, nos va a dar un valor cercano a 10. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una escala de 0 a 10. Yo la voy a hacer de 10 en 10, pero claro, cada uno podrá hacerla como mejor le parezca. ¿Sí? Podríamos hacer todas escalas distintas y todas estar correctas. Lo importante aquí es no hacer una escala justo con el máximo valor, porque sería muy exagerada, ni una escala con un, por ejemplo, que llegue hasta 50, porque entonces sería demasiado disimulada, ¿no? La escala. Bien, entonces con esta escala ya estamos en posición de poder dibujar nuestros gráficos de caja. Aquí tendremos las tres empresas. La empresa 2 y finalmente la empresa 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya podemos dibujar nuestro gráfico de cajas. Recuerden que el gráfico de cajas, los bigotes del gráfico son el mínimo y el máximo y luego sobre eso posicionamos la caja que está dada por los cuartiles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer los bigotes de la caja de la empresa 1. Entonces, el mínimo, si lo tienen aquí, es 2,6 y el máximo es 4,1. ¿De acuerdo? Entonces, 2,6
Vamos a poner los intermedios aquí. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, entonces dijimos 2,6, más o menos por aquí, y el máximo 4,1, más o menos por aquí. ¿Sí? Y allí tenemos entonces los bigotes de la primera caja. Vamos a posicionar ahora los cuartiles. Cuartil 1 corresponde al percentil 25, ¿cierto? Sería en este caso 2,7. Entonces, está muy pegadito aquí el cuartil 1. El cuartil 2, que sería la mediana, corresponde a 3,2. Perdón, 2,8, estoy viendo mal. Aquí, ¿cierto? 2,8 de mediana, que estaría muy pegadito también. Y el percentil 75, que es 2,9. Aquí está. ¿Sí? Y por lo tanto, nuevamente estará muy pegadito. Y allí hemos formado la primera caja. Hacemos todas y luego analizamos. Vamos con la presa 2. Los bigotes mínimo máximo serían 3,2, ¿cierto? Aquí estamos. Aquí empezaba la segunda empresa y allí tenemos 3,2 es mínimo, 4,5 máximo. Entonces, 3,2 más o menos por aquí. 4,5 más o menos por aquí. Y allí tenemos los bigotes de del gráfico de la segunda empresa. Vamos a posicionar ahora la caja a través de los cuartiles. Cuartil 1, que corresponde al percentil 25, sería, aquí lo tenemos, ¿cierto? 4, aquí, el percentil 50 también es 4, ¿sí? Aquí lo tienen, ¿sí? Percentil, este es el percentil, un segundo, 25, y este es el percentil 50, que sería la mediana, ¿verdad? 4,01 y 4,03, prácticamente están pegados. Y el percentil 75, que sería 4,3. Ups. Nuevamente se nos queda muy encima. ¿De acuerdo? Y por último, la tercera empresa tiene como mínimo 4,2 y como máximo 7,6. ¿Sí? Aquí los tenemos, 4,2, 7,6. Entonces, 4,2 más o menos por aquí y 7,6 más o menos por aquí. Y ahí tenemos los bigotes de la tercera empresa. Posicionemos la caja. Cuartil 1 o percentil 25, 6,9 más por aquí. Percentil 50 o mediana, 7. Nuevamente muy pegadito. Y percentil 75 o cuartil 3, 7,4. Un poquito más. Y allí tenemos entonces la caja de la tercera empresa. Entonces este es el gráfico, más o menos, debería habernos quedado porque es el que nos permite hacer el análisis comparativo. ¿De acuerdo?
Me lo llevo entonces. Para que podamos, junto con esto, más el cuadro resumen, podamos hacer el análisis. Bueno, en este segundo apartado, lo que nos pedían era esto, ¿no? Solo el gráfico. Por lo tanto, hasta aquí llegaba el trabajo con el apartado 2. ¿De acuerdo? Y en el apartado C, está dos veces. Ya, no importa. Y en el apartado C nos piden un breve análisis descriptivo comparativo ahora de las tres empresas. Es decir, ahora tenemos que ejecutar el análisis. ¿De acuerdo? Y no, Mariana, lo que pasa es que el gráfico de cajas, un segundo, es que no estoy compartiendo la pantalla y se quedaron con el... Voy a aprovechar que estoy en la pizarra para comentarte lo que me preguntas. Cuando tú construyes el gráfico de cajas, el gráfico, aquí estoy hablando en particular del gráfico de cajas. Cuando tú construyes el gráfico de cajas, se hace a partir de los pivotes, como dijimos, donde tienes tú aquí el mínimo, aquí tienes el máximo y lo que se posiciona son los cuartiles. ¿De acuerdo? Entonces, a ti te pueden dar cualquier otro percentil. Te pueden dar el percentil 90, el percentil 80, el percentil 35, pero los que se posicionan en el gráfico de cajas son solamente los cuartiles. ¿De acuerdo? Entonces, este siempre es el cuartil 1 o percentil 25, este siempre es el cuartil 2 o percentil 50 o mediana, y este es el cuartil 3 o percentil 75. Entonces, claro, a ti te pueden dar cualquier otro percentil, pero los que se registran en el gráfico de cajas son estos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a otra vez. Aquí. Entonces tenemos el gráfico, no es perfecto, pero nos va a servir para tener una idea, ¿cierto?, de la distribución que tienen las tres empresas para poderlas comparar. Entonces, el análisis que nos piden es un análisis descriptivo comparativo, como bien decía antes Paulina, y lo otro que es importante es recordar que debemos siempre observar como mínimo el centro, la dispersión y la forma. ¿Por qué no nombro las medidas de posición? Porque las medidas de posición están intrínsecamente aquí, porque cuando el centro no es representativo a través de la media, lo es a través de la mediana y por lo tanto la dispersión la tenemos que valorar con los cuartiles o los deciles o los percentiles, ¿no? Bien, entonces vamos con ese análisis comparativo. Entonces, lo primero que vemos en la empresa 1, que el rango de variación, se fijan, es bastante homogéneo, no es una variación tremenda, no es una dispersión enorme en términos generales. Una dispersión, una distribución que se observa claramente asimétrica. Se fijan que se tienden a concentrar aquí el 75% de los individuos en las notas o en las valoraciones más bajas. Recuerden que aquí están los tres cuartiles, cuartil 1, 2 y 3, y cuando yo registro el cuartil 3 aquí, por debajo queda el 75% de los datos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el 75% de las valoraciones y todas ellas son bastante bajas, cuyo representante sería claramente la mediana, ¿cierto? Fíjense además cómo la media se va por encima de la mediana.
¿Cómo lo sé? ¿Qué significa? Significa que hay datos aquí, datos, vamos a llamarlos atípicos, datos extraños, datos fuera de lo común, que hacen que se vaya la media por encima de la mediana, que es lo que explicábamos delante, ¿cierto? Y por lo tanto la mayor dispersión se produce en ese 25% de valoraciones más altas. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que decir que la mayoría de los individuos valoran a la empresa 1 con valoraciones en torno al 2,8, lo cual es malísimo, es decir, está siendo muy mal valorada y solo unos pocos valoran un pelín más alto, pero también es bastante disperso y igualmente son valoraciones más bien bajas. Entonces hemos analizado la forma, el centro, que es el representante, y la dispersión. Vamos con la empresa 2. A la empresa 2 le pasa un poco lo contrario, es decir, es asimétrica también, pero ahora es una asimetría negativa. Se fijan porque tienden a concentrarse en las valoraciones más altas dentro del rango, que es un rango también bastante homogéneo. Entonces diríamos aquí nuevamente que la asimetría negativa hace que la mayoría valore, ¿cierto?, en torno a los valores más altos de satisfacción en su categoría, pero solamente son en torno a, fíjense, su mediana 4,03. Es decir, la mayoría tiende a valorar la empresa 2 en torno al 4,03. ¿Por qué me fijo en la mediana? Porque como es asimétrico, la media no es un buen representante. Fíjense que la media aquí sería 3,6 y el cuartiluno es 4,01. Entonces el promedio está por aquí. Y aquí hay solo un 25% de los individuos que han valorado. Entonces el otro 75% está aquí y el promedio está muy por debajo. Entonces el promedio no representa realmente a la mayoría, en cambio sí lo hace la mediana. Por eso nos fijamos en la mediana en vez de en el promedio. Entonces, repito, diríamos que en general la mayoría de valoraciones de la empresa 2 bordean el 4,03 y la mayor dispersión se produce en el 25% de las valoraciones más bajas. ¿Sí? Y por último, la empresa 3, donde es bastante más evidente la asimetría, ¿cierto? Y en particular la asimetría negativa, porque se tienden a concentrar en las valoraciones más altas. Esto quiere decir que deben haber algunas valoraciones muy poquitas, muy bajas, muy por debajo de lo habitual, y hacen que el promedio vaya muy por debajo de la mediana. Fíjense aquí, la mediana es 7 y la media es 5,6. Entonces, estas valoraciones pequeñas arrastran a la media por debajo y dejándola totalmente fuera de donde está la mayoría. Entonces, por eso decimos que al haber una asimetría negativa, bastante evidente, diríamos que la mayoría de las valoraciones, ¿cierto?, que corresponden al 75% aquí, estarían en torno a 7, lo cual es una valoración bastante buena, y que la mayor dispersión se produce en el 25% de las valoraciones más bajas. ¿Sí? Ahora, a pesar de ello, estas valoraciones más bajas siguen siendo más altas que las dos de empresas anteriores, ¿no? Entonces, a pesar de tener una mayor dispersión, las valoraciones en general son más altas que en las otras dos. ¿Sí? Esa más o menos debería ser la situación diagnosticada. No, no, Bárbara. Cuando la media y la mediana son muy distintas, da lo mismo si por encima o por debajo. Entonces, quiere decir que la media no es un buen indicador, porque en el momento en que la media se va, ya sea por encima o por debajo de la mediana, eso genera una asimetría. Entonces, si hay asimetría, como en este caso, bueno, en los tres, pero en este que es más evidente, el promedio no es un buen indicador. ¿Mm? Mira, voy a
voy a volver un poquito a la pizarra para mostrar lo siguiente. Imagínate, para exagerarlo un poco para que se pueda ver mejor, ¿no? Imagínate que la situación es esta. Aquí tenemos nuestro gráfico de cajas. Entonces, tú sabes que aquí tenemos a la mediana, ¿cierto? Que es el cuartil 2, que sería esta de aquí. Y en este caso, dado que hay datos atípicos superiores, te vas a encontrar con que la media está por aquí. Por ahí está el promedio. Caso contrario, tenemos una asimetría negativa. Eso significa entonces que la caja está muy desequilibrada hacia los valores más altos, ¿cierto? Aquí estaría la mediana. Y el promedio estaría por debajo de la mediana, es decir, estaría como por aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poner también la situación de la simetría para que la podamos comparar. Ya, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta situación en la que tenemos equilibrio de los 25% que se reparten aquí en el gráfico de cajas, en ese caso la media es igual a la mediana. ¿De acuerdo? Y igual a la moda, ¿verdad? Cuando teníamos media, mediana y moda muy similares, la distribución era simétrica. Entonces, en este caso, claramente, si el promedio es muy similar a la mediana, va a estar por aquí. ¿Se fijan? No se va a ir muy lejos. Entonces, en esos casos, el representante mejor es el promedio y por lo tanto puedes analizar la desviación típica como una herramienta para la dispersión, igual que el coeficiente de variación. ¿Te fijas? Pero cuando no hay simetría, es decir, cuando estamos en condiciones de asimetría, claramente el promedio no es un buen indicador, no es un buen representante y por eso resulta ser la media más representativa que, la mediana más representativa que la media. Entonces, cuando la mediana es más representativa que la media, tú no debes utilizar desviaciones ni tampoco coeficientes de variación para poder analizar la dispersión. ¿Por qué? Porque ambos están basados en el promedio y por lo tanto, si el promedio no es representativo, tampoco la desviación y el coeficiente de variación van a poder analizados de manera adecuada, porque no van a representar realmente lo que ocurre. ¿Sí? En estos casos, entonces, ¿qué utilizamos para poder analizar la dispersión? En este caso tampoco me sirve, porque igual es asimétrico, ni la desviación, ni el coeficiente de variación. Por lo mismo. Si la media no es un buen representante, tampoco lo será la desviación ni el coeficiente de variación, porque ambos indicadores de dispersión sirven para cuando la distribución es simétrica. Entonces, en estos casos, lo que se utiliza son siempre los percentiles. Por eso que, por ejemplo, aquí cuando hay una distribución muy asimétrica, ya sea positiva o ya sea negativa, uno indaga en este 25% más bajo o en este 25% alto,
¿cierto? A lo mejor para valorar qué tan disperso es esto, ¿de acuerdo? A lo mejor la mayor dispersión se produce en esta última parte, ¿cierto? A lo mejor entonces aquí, si este es el percentil 75, nos convendría conocer el percentil 80, el percentil 90, ¿cierto? Y teniendo ese valor ya podríamos dilucidar qué ocurre con este 25%. Lo mismo aquí. Entonces la solución para analizar la dispersión en condiciones de asimetría claramente son las medidas de posición. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, por si a alguien le surge la duda, me voy a llevar el dibujo. No está muy bonito, pero sirve. Y nos lo vamos a guardar por aquí. De acuerdo. Entonces, en el apartado 3, el análisis breve debería haber contenido aquello. Y por lo tanto, en el apartado D, cuando nos preguntaba con toda la información disponible, ¿cuál de las 3 empresas debería elegir el gerente para incorporar como su stakeholder? Claramente era la empresa 3, ¿verdad? Y las razones eran evidentes porque la empresa 3 tiene, a pesar de una mayor dispersión, esa dispersión se mueve siempre en valoraciones más altas que las otras dos y en general sus mayores versiones se producen en valoraciones más bajas y esas valoraciones más bajas estaban, ¿cierto?, entre el mínimo y el cuartil 1, que en cualquier caso era mayor a las valoraciones de las otras dos empresas, ¿no? Pero la mayoría tenía valoraciones en torno a la mediana, que era aproximadamente 7. ¿Sí? Por esa razón entonces la conveniencia de incorporar la empresa 3. ¿Sí? Dudas, consultas. No se compartió la pantalla, un segundo. Ahora. Les estaba diciendo que en el apartado 3 nos preguntaba cuál de las 3 empresas y claramente la solución era la empresa 3 por lo que acabamos de ver. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, algo que todavía no les hace sentido. ¿Ok? Perfecto. Profe, Por si no han visto el video del detalle del ejercicio y todavía hay cosas que en el taller estaban erradas o que podrían complementarlas o que podrían mejorarlas, todavía tienen tiempo y lo pueden hacer, corregir aquellos conceptos que teníamos errados. Existen valores atípicos si el percentil 90 está muy cerca del percentil 75. Me costaba un poco el gráfico, pero ahora entendí. Fantástico, Tamara. A ver, Sebastián, analicemos un poco lo que tú planteas. Vamos a la pizarra. Entonces, Sebastián dice si es posible afirmar que existen valores atípicos si es que el percentil 90, recuerden que estamos aquí, mínimo y máximo, ¿de acuerdo? Mínimo y máximo. Vale, entonces dices valores atípicos si el percentil 90 está muy cerca del percentil 75.
La primera cosa que tendríamos que dilucidar, Sebastián, es si estás hablando en condiciones de asimetría negativa o positiva. Me imagino que por la pregunta debe ser una asimetría positiva, ¿cierto? Es decir, tendríamos la caja por aquí, mediana por aquí, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos cuartil 1, cuartil 3 y aquí tendríamos el cuartil 2 o la mediana. Así sería más o menos la situación. Entonces lo que tú me dices es, si el percentil 90 está muy cerca del percentil 75, ya pensemos en que está por aquí, muy cerquita, ¿cierto? Y este fuera el percentil 90. Entonces, fíjate lo que ocurre. Siguen habiendo datos atípicos arriba, al máximo, ¿te fijas? Porque el tema que tiene el dato atípico es que no se lleva a los percentiles, a quien se lleva es al promedio. Entonces, el promedio va a seguir estando aquí independientemente de dónde se mueva el percentil 90. ¿Te fijas? Porque a quien arrastra realmente el dato atípico es al promedio y no a los percentiles. Ahora bien, si estuviera muy cerca del cuartil 3 o del percentil 75, lo que sí podríamos decir es que la dispersión no se produce en el 25%, ¿te fijas? Sino que tendríamos que decir que se produce en el 10% más bajo, más alto, perdón. ¿Te fijas? Porque aquí, entre el percentil 75 y el percentil 90, como son valores muy cercanos, hay una dispersión pequeña. Entonces, ¿dónde está la mayor dispersión? Claramente en el 10% más alto. ¿Por qué el 10%? Porque este es el percentil 90 y por lo tanto todo lo que queda por encima es el 10%. ¿Te fijas? Entonces, igualmente siguen habiendo datos atípicos. ¿Ah? Eh, por ejemplo, si la situación fuera otra, me refiero a que el percentil 90 del que tú me hablas estuviera más alejado. Eso es lo que te quiero mostrar. Misma situación anterior, el promedio seguiría siendo no representativo, ¿cierto? Seguiría estando por aquí. Y ahora el percentil 90 estará por aquí. ¿Cuál es la diferencia ahora del caso anterior, donde tú me decías percentil 75 y 90 son muy parecidos? Si estuvieran muy alejados, te fijas que igual hay datos atípicos, la media se sigue yendo con esos datos atípicos, pero la gran diferencia es que ahora yo no puedo decir que el 25%, fíjate, porque aquí tenemos a un 25%, ¿cierto? Que es el que tiene la mayor dispersión. Entonces, aquí hay, en toda esta dispersión, se produce en este rango, porque este 10% que tenemos aquí es más homogéneo. Entonces, en realidad, la dispersión mayor estaría dada por lo que tengo entre el percentil 90 y el percentil 75. ¿Te fijas? Y en este 10% restante es bastante más homogéneo, es decir, ¿dónde se presenta la mayor dispersión en este caso? Entre el percentil 75 y el percentil 90. O sea, estamos hablando de este 15% es el 15% de mayor dispersión. ¿Te fijas? A diferencia de este otro caso donde la mayor dispersión se producía en el 10% más alto.
¿Te fijas? ¿Cómo sabe las cantidades de valores que tiene cada cuartil? Um, pero porque a lo mejor, Nicolás, te falta revisar alguna cosita. Yo te la voy a mostrar. Espérame un segundo. Vamos a ir a nuestra unidad 1. Resulta que los percentiles, bueno, en términos generales los percentiles y en particular los cuartiles, los deciles, etcétera, por definición ellos se agrupan en un porcentaje que ya está fijo de valores, ¿sabes? Entonces cuando nosotros hablamos de... Un segundo. Cuando nosotros hablamos de... Aquí está. Aquí está. Entonces, cuando tú hablas de cuartiles, los cuartiles dividen en 4 partes, por lo tanto, cada parte corresponde a un 25%. Entonces, cuando yo te digo por debajo del cuartil 1, es que por debajo del cuartil 1 está el 25% más bajo. Por encima del cuartil 3 es 25% más alto. ¿Por qué? Porque los cuartiles dividen en 4 partes y cada parte corresponde a un 25%. ¿Te fijas? Si estuviéramos con los deciles y dijéramos el decil 8, el decil 8 deja por encima al 20% más alto. En cambio, el decil 2 deja por debajo al 20% más bajo, por encima al 80%. ¿Te fijas? Está intrínseco en la definición que hemos dado de cuartil, de quintil, de decil y finalmente de percentil. Por eso lo llevamos todo a percentiles, porque el percentil es 1%. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tú sabes a qué porcentaje de valores corresponde cada uno, producto de la definición que se dio ya de lo que eran los cuartiles, los quintiles, los sextiles, deciles, la partición que tú quieras, ¿no? Esa es un poco la cosa. ¿Sí? ¿Ahora, Nicolás? Profe, No, no. Son 3 cuartiles. Son estos que tienes aquí. ¿Te fijas? Porque tú con 3 cuartiles divides en 4 partes. Entonces, ya. Volvamos un poco a lo que estábamos mirando recién. Ah, voy a volver a este que estábamos mirando recién. Un segundo para poder agrandarlo más. Vale, entonces lo que te digo yo es que en el gráfico de cajas tú tienes, este es tu cuartil 1, este es tu cuartil 2 o mediana y este es tu cuartil 3. Entonces, en condiciones normales, ¿cierto? Este es un 25%, este es otro 25%, este es otro 25% y este es otro 25%. Entonces, por eso hablamos de una simetría, porque los 25% están bien equilibrados.
Pero cuando eso no ocurre, es decir, tú tienes aquí un tremendo 25%, que sigue siendo un 25%, pero es muy disperso. ¿Te fijas? Aquí tienes el 25% más alto, pero resulta que es tremendamente disperso. Y por lo tanto, estos otros 25% que juntos hacen un 75% son mucho más homogéneos. Por esa razón, aquí está la mayoría y el representante de ellos mejor sería la mediana, porque el promedio se va con estos datos atípicos superiores que se presentan, o en este otro caso, con los datos atípicos inferiores, pues se lo lleva por debajo de la mediana. ¿Te fijas? Entonces, esa es la situación. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa podemos aclarar? ¿Profe? No. ¿Nada más? Sí, cuéntame, Paulina. Como si fuera al revés. A ver, ¿en qué sentido? Como si fuera al revés, no entiendo. Sí, el apartado C dice que tenemos que hacer un análisis descriptivo comparativo, que es el que hemos hecho antes, ¿cierto? En el que hemos dicho, aquí está la situación, era esta la que estábamos analizando, ¿cierto? La del apartado, el análisis teníamos que hacerlo con el gráfico y con la tabla resumen. Entonces aquí quedaba claro que la primera tenía una asimetría positiva, se concentraban en los valores más bajos, ¿te fijas? Deben haber habido algunos datos extraños superiores que se llevaron el promedio por encima. Es que justamente ese caso es el de la empresa 1. En ese caso, el promedio está por encima de la mediana. ¿Mm? Si tú te fijas, a ver si me lo llevo, dame un segundo. Me lo llevo para acá para que lo pueda hacer. Un segundo. Bueno, no importa, me la traigo de arriba. Dame un segundo. Ya, si a lo que me refiero es a que la empresa 1 tiene la situación que tú planteas. Fíjate que la mediana es 7,1. Aquí está. La mediana es 2,8 y la media es 3,2. Entonces, siempre que haya una asimetría positiva y sea más o menos grave, el promedio siempre se va a ir por encima de la mediana. ¿Por qué? Porque los datos atípicos o los datos extraños o los datos raros se van
son siempre superiores, entonces son los que arrastran al promedio por encima de la mediana. Entonces, en esos casos se manifiesta claramente una asimetría positiva, a diferencia de la asimetría negativa que hay en las otras dos empresas. Entonces, ¿cuál es el problema de la asimetría positiva? Que concentra la mayoría de los valores en las valoraciones más bajas, porque los datos atípicos están en la parte superior. Entonces son pocos, a lo mejor son un poquito más altos, pero son pocos, porque la mayoría está aquí. ¿Te fijas? Que en el caso de esta situación era la primera. ¿Te fijas? Nuevamente el promedio está por encima de la mediana que teníamos aquí, porque los datos atípicos se presentan en la parte superior y se llevan al promedio por encima de la mediana. Entonces eso es un síntoma claro de asimetría positiva. Entonces en el momento en que tú visualizas un gráfico de cajas y observas que pasa esto, enseguida ya dices en tu mente, hay asimetría positiva, se concentran los datos en los valores más bajos, unos pocos están en los valores más altos y esos pocos se llevan la media. Voy a mirar qué tan distintas son la media y la mediana. Si miro la media y la mediana y son bastante distintas, entonces claramente la distribución es asimétrica. ¿Te fijas? Esa es un poco la seguidilla de deducciones que uno debe hacer producto de que tomen una posición u otra, ¿no? La asimetría. Desencadena una serie de cosas. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Puedo aclarar? ¿Podemos comentar?